Capítulo 2. Ansiedad y miedo. Las reacciones de miedo y ansiedad son respuestas fisiológicas de defensa ante peligros potenciales. Estas sirven para que el individuo active el estado de alerta y se prepare para responder ante una amenaza. Es una de las herramientas que se activa ante situaciones peligrosas, como por ejemplo al oír el pito de un carro que no habíamos visto cuando intentábamos cruzar una calle. La ansiedad normal se caracteriza porque se pone en marcha ante un peligro y tiene un carácter adaptativo. Su finalidad es salvaguardar la integridad del individuo. La ansiedad patológica no se desencadena por una circunstancia ambiental que la justifique, o, existiendo esta circunstancia, su intensidad y frecuencia son desproporcionadas. Una fobia es una reacción de miedo desproporcionado ante un objeto o situación específica, que lleva a una conducta de evitación. Las fobias se clasifican según el objeto al que se tema, los estímulos, ya sean objetos o situaciones, y la ansiedad fóbica puede ser provocada por la anticipación al estímulo o por la exposición real a ese estímulo. La fobia escolar consiste en la incapacidad total o parcial del adolescente de acudir al colegio, como consecuencia de un miedo irracional a algún aspecto de la situación escolar, como temor a un profesor, a un compañero o a una asignatura. Otras veces es un miedo inespecífico, de carácter general, que se manifiesta en miedo a hacer el ridículo o a ser criticado. La fobia social se caracteriza por sentir miedo intenso en situaciones sociales, lo que provoca angustia y deterioro en la capacidad de funcionamiento en distintas áreas de la vida. La ansiedad también se puede desencadenar por estímulos internos como los pensamientos o por estímulos externos. En el primer caso, en algunas personas se pueden desencadenar por la presencia de pensamientos repetitivos, difíciles de controlar o que mejoran solo al realizar actos compulsivos repetitivos, como lavarse las manos, rezar o hacer algún movimiento. Por otro lado, se pueden presentar después de haber vivido o presenciado de forma más o menos cercana alguna experiencia traumática, como la pérdida de un ser querido, un asalto físico o sexual, o ser víctima de guerras o desastres. El problema surge cuando la ansiedad no disminuye después del evento, y el adolescente empieza a portarse como si este estuviera sucediendo repetitivamente, por ejemplo, recreando juegos con este tema o teniendo pesadillas, entre otros. La ansiedad anormal puede generar reacciones en diferentes áreas de la vida del joven o en varias. Pueden reflejarse en el pensamiento manifestándose como preocupación. A nivel físico pueden desencadenar sudoración, palidez, inquietud motora, sensación de ahogo y de muerte inminente, dolor en el pecho, ganas de salir corriendo, entre otras. A nivel de las relaciones interpersonales pueden manifestarse como temor a la vergüenza, en situaciones como hablar en público, baños públicos o estar en una habitación llena de gente. Los factores de riesgo asociados a la ansiedad se pueden definir en factores ambientales, como experiencias traumáticas, dificultades familiares y/o sociales, factores genéticos, como el antecedente familiar de enfermedad mental, factores físicos, posiblemente sobreproducción o subproducción de sustancias químicas en el cerebro, experiencias traumáticas, tales como violación o abuso sexual, maltrato, ser testigo de algún acto violento, secuestro, atraco, incapacidad o dificultad en la resolución de problemas, o imaginar que sus acciones siempre tienen malas consecuencias. Las intervenciones para este tipo de manifestaciones de ansiedad deben estar integradas y se debe involucrar a la familia y al estudiante. Se debe trabajar en 3 frentes. Primero, intervenciones universales. Desde la perspectiva de la prevención y la promoción, usted debe trabajar en el desarrollo de habilidades personales y sociales que potencien un desarrollo emocional y afectivo adecuado, tales como la capacidad de resolver problemas, poner límites, enseñar a decir no, empatía, respeto por la diferencia, entre otros. Segundo, a nivel de intervenciones familiares, hable con los padres e indague situaciones desencadenantes y posibles soluciones. Promueva que los padres se interesen por los sentimientos de sus hijos. Hablen con ellos de forma regular, clara y serena. Explíqueles la importancia de que permanezcan tranquilos cuando el adolescente se pone ansioso, para brindarle un ambiente de seguridad. Los errores hacen parte del desarrollo. Aconseje que no castiguen al adolescente cuando no consiga algún logro y por el contrario lo motiven a seguir intentándolo.
Las rutinas en casa son importantes, pero promueva también la actitud flexible en los padres cuando se amerite un cambio. Promueva que los padres sean consistentes al afrontar los problemas y en mantener la disciplina. Favorezca una actitud realista sobre las capacidades, objetivos y expectativas hacia el adolescente. Si el adolescente tiene ansiedad ante un evento futuro, como una exposición o evaluación, promueva que en casa lo ayuden a prepararse, exponiendo el tema frente a algún familiar o en su mente hasta que se sienta más seguro. Intervenciones individuales. Favorezca en el adolescente la reflexión frente a las razones que lo llevan a sentirse tan ansioso o asustado. Enséñele estrategias de autocontrol de sus emociones, mediante ejercicios de relajación o respiración. Ayúdele a prever el manejo de situaciones mediante el aprendizaje de la administración del tiempo y de los materiales. Se debe referir a los estudiantes en caso de que la ansiedad haya perdurado por largo tiempo o no parezca mejorar. También, si impide llevar a cabo las tareas o actividades esperadas para su edad, le dificulta concentrarse o si no rinde de forma adecuada en el estudio. Es necesario también remitir si empieza a evitar repetitivamente ciertas actividades, situaciones, personas o cosas. Si se ve afectado en el desarrollo personal, social o académico. Si hay irritabilidad marcada, cambios importantes en su conducta o si hace parte de otros problemas como tristeza, dado que esto aumenta el riesgo de las ideas de suicidio, problemas de atención, mal rendimiento escolar o el uso de sustancias psicoactivas. El papel del orientador es fundamental en el manejo de este tipo de situaciones. Las sugerencias a los docentes son las siguientes. Muestre empatía hacia los adolescentes en quienes se detecte ansiedad por la realización de tareas específicas. Ofrézcase para hablar con los adolescentes afectados acerca de la ansiedad específica en un contexto 1 a 1. Estimule a los adolescentes dándoles palabras de aliento en las actividades diarias para fomentar la confianza en ellos mismos. Incorpore en las actividades académicas ejercicios con los adolescentes que permitan manejar la ansiedad, tales como respirar de manera pausada y darse un tiempo para sentirse preparado. Otras estrategias pueden ser ejercicios de relajación, imaginación activa, guiada o de visualización, para las cuales usted debe instruir a los docentes previamente. Promueva el trabajo en grupos pequeños y si hay un estudiante que esté muy ansioso, evite que sea el primero en participar en las actividades. Sin embargo, lento y progresivamente empodérelo para que se anime a participar. La única manera de comprobar que puede hacerlo, a pesar de las dificultades, es exponiéndose.